Hace unos meses el Living Stream Ministry publicó una nueva Biblia de estudio que se llama la versión recobro de la Santa Biblia. Ya que hay más o menos 15 a 20 Biblias de estudio disponibles en español, nos gustaría presentarles la característica sobresaliente que es la base de la versión recobro. La versión recobro tiene el nombre versión recobro porque la base de su traducción y de todas sus 15.000 notas de pie de página son las verdades que Dios ha recobrado durante los últimos 500 años. Se puede decir muy brevemente, como tenemos escrito en este tríptico, que está disponible en línea, lo pueden bajar y leer detenidamente. Dice, el propósito principal de esta nueva versión de Biblia de estudio consiste en traer a sus lectores una presentación concisa de las verdades cruciales que Dios ha recobrado durante los pasados 5 siglos. Me gustaría comenzar diciendo que para el tiempo de los apóstoles, cuando Juan partió para estar con el Señor, toda la escritura fue completada. La revelación divina fue completada. La enseñanza de los apóstoles fue completada. Entonces, desde allí, esta fe, como dice en el libro de Judas, versículo 3, esta fe fue transmitida a los santos una vez para siempre. Ya la verdad estaba dada a la iglesia. Pero como el Señor Jesús profetizó en Mateo 13 y también en Apocalipsis capítulos 2 y 3, la iglesia pasó por una larga época de degradación. Durante este tiempo podemos decir que todas las verdades divinas, la verdad divina, la revelación divina, la enseñanza de los apóstoles, todo fue degradado, todo fue leudado, corrompido y tergiversado. Y esta situación corrompida prevaleció en la iglesia por más de 1000 años. Pero gracias al Señor, Dios nunca puede ser derrotado. Jesús profetizó en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A fin de cumplir esta gran profecía, Dios tenía que recobrar todas las verdades que fueron perdidas. Tenía que recobrar la revelación divina que fue legada a la iglesia. Y Él hizo esto de una forma paulatina. No lo pudo hacer una vez rápidamente, de la noche a la mañana. No, Él tenía que hacerlo poco aquí y poco allá, poco en este siglo y poco en otro siglo. Este recobro de la verdad divina que se había perdido comenzó con Martín Lutero en alrededor 1517, por allí. Comenzó el recobro de la verdad más fundamental en cuanto a la salvación, que es que el pecador se justifica por fe en Jesucristo y fe en su obra redentora en la cruz, y no por sus obras. Pues Dios comenzó con esta fe, con el recobro de esta verdad fundamental, la justificación por la fe. Pero no pudo detenerse allí. Tenía que ir adelante a recobrar algo más profundo. Poco después de Martín Lutero, Dios recobró las verdades y la experiencia que va junto con las verdades de la vida misteriosa interior, o sea, del Cristo que reside en los creyentes. Estas verdades fueron recobradas por personas como Madame Guyon, por hermano Francis Fenelon, por hermano Lawrence y hermano William Law. Después de esto, también fue recobrado una verdad y una práctica muy sencilla y muy fundamental, que es
el bautismo por sumersión por los creyentes. Esto está en contraste con la práctica que tenían en aquel tiempo, que era el bautismo de los infantes. Pero Dios levantó este grupo, los anabaptistas, que insistieron que la verdad y la práctica revelada en la Biblia es que uno debe bautizarse cuando es creyente en el Señor Jesús y no cuando es infante. Para recobrar esta verdad, se puede decir muy sencilla, muy básica, costó la vida y la sangre de miles de creyentes. Pero gracias a Dios, ellos, por amor de la iglesia, pagaron el precio para que Dios pudiera recobrar el bautismo normal como está revelada en la Biblia. Pero esto no fue el fin. Luego, en los siglos 18 y 19, a través de los hermanos británicos, Dios recobró muchas otras verdades. Verdades en cuanto a la persona y la obra de Cristo. Verdades en cuanto a los tipos, las profecías, las figuras y sombras en el Antiguo Testamento. Verdades en cuanto al Dios triuno. Verdades en cuanto al cuerpo de Cristo. Todas estas verdades que ahora apreciamos casi en todas partes de la tierra fueron recobrados mediante estos hermanos en Inglaterra. Pero esto no fue el fin. Dios tenía que recobrar la verdad más fina en cuanto al reino de Dios y el reino de los cielos. A través de dos hermanos en particular, Robert Govet y D.M. Panton. En Inglaterra, en el siglo XX, Dios recobró la verdad en cuanto a los vencedores, en cuanto al arrebatamiento de los santos maduros, en cuanto al galardón de los vencedores. Estas verdades fueron recobradas por ellos. También podemos decir, esto no fue el fin. Dios recobró más tarde a través de los hermanos Watchman Nee y Witness Lee las verdades sumamente importantes en cuanto a la economía de Dios. O sea, la manera en que Dios se imparte en el hombre y se expande en el hombre para lograr su expresión corporativa en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. También a través de ellos fue recobrado la verdad de la Nueva Jerusalén, que es la última parte de la Biblia, los últimos 2 capítulos, que es la consumación de toda la revelación divina. Gracias a Dios, que podamos decir que todas las verdades cruciales han sido recobradas durante estos pasados 5 siglos. La versión recobro es una compilación de todas estas verdades, puestos cada uno al lado del versículo de donde salió esta verdad. Y en un solo tomo, con 15,000 anotaciones, todas estas verdades han sido puestos en las manos de los creyentes. Que Dios les bendiga en la lectura y en el estudio, en la digestión y el disfrute de las verdades recobradas como están compiladas en la versión recobro de la Biblia.